cómo le ponía la nota a los dientes, ¿no? ¿Cierto? Y como este era un trabajo un poco artístico, decía yo, se evaluaba de esa misma manera. Y como el artista en este minuto era yo, ¿no es cierto? Era yo el que evaluaba, que determinaba la nota de un diente. Pero, considerando que usted era la primera vez que hacían el diente, ¿no es cierto? Yo les dije que yo evaluaba todos los dientes, y el diente que se merecía un 7, yo le ponía un 7. El que se merecía un 6, yo le ponía un 6. El que se merecía un 5, le ponía un 5. El que se merecía un 4, le ponía un 4. Y de ahí para abajo, para no poner un 3, un 2 y un 1, yo cerraba los ojos y le ponía a todos un 4. Bien. Pero se suscitó que al curso, no sé si a todos o a algunos, no les gustó el método. Dijeron, no, es injusto, que tiene que agarrarnos a todos. Entonces, de la dirección de carrera, el mío doctor, esta manera que usted está evaluando el diente durante 33 años, nos parece que no corresponde. Usted tendría que evaluar todos los dientes. Yo creo que si evalúo todos los dientes, la mitad del curso va a tener una nota roja. Porque como es primera vez que hacen el diente, ¿no es cierto? Cuesta hacerlo. Y no todos tienen las habilidades para hacerlo. Sí, me dijeron, pero es que los alumnos reclamaron. Así que ahora sencillamente ustedes tienen que hacer una tabla de evaluación, ¿no es cierto? Y evalúan los dientes del 1 al 7. Bueno, dije yo, así será. Entonces, en este año, ¿no es cierto? Porque usted decía, no, que esa evaluación era muy subjetiva, que tiene que ser más objetiva. Ahora hacemos objetiva. Pero les garantizo que los expertos van a tener una nota roja. Así que, a petición de ustedes. Ya. Entonces, ahora, ¿de qué se trata? Se trata que yo les paso un diente a ustedes, ya saben, ya todos, algunos pocos mechones más que no saben, les paso el dientecito y ustedes tienen que tratar de copiarlo lo más fielmente posible. Y les voy a decir que lo hagan lo más fielmente posible, porque como ahora vamos a evaluar con una tabla de evaluación, ¿no es cierto? Vamos a considerar todos los aspectos y vamos a ir poniendo una nota a cada aspecto del diente. El primer aspecto, que lo voy a mencionar, ustedes tienen que hacer un diente, dije yo, que lo tallen en un rectángulo de yeso, y este diente tiene que medir máximo 12 centímetros de alto. Yo no sé si qué es lo que pasa con ustedes, ¿no es cierto? Que llegan con un diente que mide 20, que mide 30, que mide 24. No sé dónde está lo difícil de que si yo digo 12, 12. Entonces, primero que me llegó el diente. Yo decía, bueno, ya se le pasó. No me hicieron, no saben lo que son 12 centímetros, estos pobres cabros, ¿no es cierto? Que va a tener que tener un curso de matemáticas especiales para que cache cuántos son 12 centímetros. Pero fin, se lo perdonaba. Ya. Y me llegaron los dientes de este porte, pero si el diente estaba bonito, igual se podía sacar un 5, un 6, un 7. De partida el que me llegó con un diente de 12 centímetros, porque en la tabla aparece que el diente tiene que medir 12 centímetros, ya tiene un. En la evaluación de la estatura del diente tiene un 1. Antiguo. Después, en la evaluación, qué sé yo, de la proporción entre la raíz y la corona. A lo mejor alguien me lo hace de 12 centímetros, pero la corona la hace del mismo corte que la raíz. 6 y 6. En la proporcionalidad, se equivocó en la proporcionalidad, no sé, el de 12 centímetros, no fue la corona más chica que la raíz, 8,1. Y así vamos poniendo nota por cada detalle, ¿no? Del diente. Y al final sumamos, dividimos por el, qué sé yo, aquí tiene un 6, aquí tengo un 5, ¿vale?
5, 8, 9, 10 dividido por 4 igual a un 2,5. Entonces así va a ser la historia ahora. Así que póngale empeño al trabajo del diente. Porque antes, por el método que yo tenía, inclusive si ustedes de repente les daba flojera hacerlo, o no lo hacían, o lo hacían mal hecho y no se preocupaban, igual se iban a ganar un 4. Y esta nota vale el 10%, el 10% de la nota final. Así que el dientecito por lo general le subía 1 o 2 décimas la nota final, que significaba a veces pasar o no pasar de curso. Pero ahora se va a entrar a tallar como cualquier otra situación del diente, ¿no? Esa es la primera cosa que les quería contar hoy día. El diente se lo vamos a entregar el día del práctico, le vamos a entregar a todos los días, ¿no? Para que sea parejito todas las situaciones. Ese día le vamos a entregar el diente a todos, para que tallen. Ahora, por ejemplo, para ir a algunos le va a tocar un incisivo, un canino, otro va a tocar un premolar, a otro va a tocar un molar. El molar tiene un coeficiente de dificultad, el premolar tiene otro coeficiente de dificultad y los anteriores tienen otro coeficiente de dificultad. Eso se va a tomar en cuenta también en la nota. El que talló un molar, supongamos caso, va a tener un coeficiente de dificultad mayor, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en su promedio final de la nota, o la dificultad que presenta el diente, se le agrega un punto a la nota, ¿no? Después, al que le tocó un premolar, como tiene en el recuento final de la nota, se le anota un medio punto. Y los anteriores no tienen ningún coeficiente de dificultad, así que la nota que se sacó en el diente no es cuando se valoran los diferentes parámetros del diente, ¿no? Así que así va a ser ahora. ¿Sí? Le hago una consulta. Teniendo en cuenta que vas a usar usted una pauta, ¿nos va a mostrar en algún momento la pauta para nosotros ver qué debemos hacer? Sí, le voy a decir, para que tomen en cuenta ustedes, ¿no es cierto? Que tomen en cuenta bien, que tengo que fijar en esto tienen que cambiar todo. Venga, ¿sí? Profesor, puede ser otro material, por ejemplo, das así que es como yeso así, pero que se moldea. Miren, ¿por qué les pido el yeso yo? Que el yeso se parte casi todo. El año pasado muy poco lo hicieron con yeso porque el yeso se trizaba, entonces lo ocupamos con. Casi todos compraron das, que es como una plasticina, y después se endurece como una arcilla. ¿Sí? Casi todos ocupamos eso el año pasado porque con yeso se partía. Bueno, si quieren hacerlo con otro material, lo pueden hacer si te gusta, ¿no? Pero yo tengo un motivo por el cual yo les pido el yeso. El motivo no es por gusto nomás. El motivo es que ustedes después en la clínica van a tener que trabajar con yeso para hacer los moldes. ¿Por qué se trabaja con yeso? Porque yo te tomo un molde a ti, en tu boca, y tengo que hacer un vaciado. ¿No es cierto? Y ese vaciado lo hago con yeso. ¿Por qué yeso? Porque el yeso no cambia la dimensión. Entonces los dentistas usamos yeso, porque no cambia su dimensión. Y yo quiero que no cambie la dimensión, porque yo estoy tomando un molde de un diente, una cavidad oral, ¿no? Estoy tomando ese molde y después voy a hacer una prótesis, y la prótesis no me puede quedar chica ni me puede quedar grande, me tiene que quedar del porte de la persona, el que tiene un molde. Ese era el motivo que yo les decía que hicieran con yeso, ¿no? Pero si ustedes quieren hacerlo con otro tipo de materiales, pues háganlo, pero después les va a costar más. Pero manéjense con el material, con esos otros materiales más modernos, diría yo, ¿no? También entiendo que a ustedes les gusta más un material, a lo mejor están más acostumbrados a ello, porque siempre del kindergarten que ustedes vienen trabajando con plasticina y cositas así, pues. Nosotros en mi época eso no existía, ni lo conocíamos, teníamos que hacer con barro las cuestiones, ¿no? Entonces era diferente. Pero como ustedes se manejan con esos materiales, háganlo con ese material, ¿no es cierto? Lo importante es que el diente quede igual al que yo les paso, ¿no es cierto? Proporcionalmente. Bien, vamos entonces
ahora a esta última clase en que vamos a conversar de los dientes temporales, cosas generales, primero ahí, y vamos a ir avanzando. Anatomía de los dientes temporales. Aspectos generales primero, generales que uno siempre tiene que tener muy en cuenta. Dice que cuando se comparan las formas temporales y permanentes, resultan obvias algunas diferencias notorias. Número, color, forma, tamaño, ¿no es cierto? Número, color. Número, ustedes ya saben, ¿no es cierto? Son menos. ¿Cuántos son los dientes temporales? 20. El otro son 32. Después, el color. Los temporales son más blanquitos. Los definitivos son más, un poco más finos. La forma, indiscutiblemente que es diferente la forma, ¿no es cierto? Y el tamaño para que decimos, ¿no? Entonces esas cosas hay una diferencia entre los desiguales y los temporales. Ahora las piezas temporales son más pequeñas en todas sus dimensiones, a excepción de los molares, especialmente el segundo molar, que tiene una dimensión mesoidal mayor que la de sus premolares sucesores. El segundo molar es más grande porque el que reemplaza a un premolar, al molar de ¿cómo se llama? De leche, es un premolar adulto, ¿no? Ya. Entonces, ahora, la forma de sus coronas son más achataditas, más contorneadas, especialmente a nivel del cuello. Se dice que son como una forma de campana. Aquí tienen ustedes este diente de leche. Se fijan ustedes que angosto aquí y anchito, ¿ah? Este otro mirado de costado es lo mismo, ¿se fijan ustedes? Entonces dice que esta es una forma acampanada, y aquí tiene el dibujo de una campana, ¿no? Entonces se dice que en los dientes residuales las coronas son mucho más chatitas y tienen una forma acampanada. Ahora, la zona de contacto forma más bien una línea que un punto. En la zona de contacto, que en los adultos es un punto o es una superficie, en los dientes residuales es una línea y un punto, como ocurre en la dentición permanente, lo cual influye en el patrón de progreso de caries y en el diseño de la cavidad para restaurar las lesiones dentarias, las caries, ¿eh? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no es cierto?, cuando uno hace una restauración en los molares de un niño que tiene dentadura residual. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? La zona de contacto, cómo la tengo que yo dibujar para que eso esté bien. Ahora, aunque el proceso de odontogénesis es básicamente el mismo, los periodos son más breves en la fórmula temporal. Lo que se demora en desarrollarse un diente de un niño es en menor tiempo que lo que se demora en desarrollarse un diente temporal. Es más rápido. Como resultado directo de esta diferencia, tanto el esmalte como la dentina resultan de menor espesor. Sin embargo, la pulpa en las piezas temporales es proporcionalmente más voluminosa. Entonces, el enamelo y el cemento y la dentina es menos, proporcionalmente hablando. Entonces, si yo miro un diente residual en un corte con un diente definitivo, veo que la pulpa del diente residual es tremendamente grande en relación al tamaño del diente. No así en el adulto, ¿no? En el adulto. Entonces esa diferencia la tengo que tener en cuenta para los tratamientos que hay que hacerle al niño. Porque si al niño le tengo que hacer una obturación, tengo que tomar en cuenta que sus pulpas son muy grandes y que los enamelos que yo tengo que arreglar o el cemento que tengo que reparar es muy angostito
entonces muy fácil de llegar a las cámaras pulpares y muy fácil entonces que yo cometa errores al tratar los dientes de niños, ¿no? Bueno, digamos, esto es tan diferente el tratar a un niño que a un adulto, que por algo existe la especialidad de odontopediatría, ¿no? Después muchos de ustedes van a ser odontopediatras y se van a dedicar solamente a atender niños. Ahora, las cúspides son de menor altura que las piezas permanentes y por esa razón la intercuspidación es más lábil, factor que favorece el desarrollo del hueso alveolar de la maxila y mandíbula. Las cúspides de los dientecitos son más bajas, no son tan altas y altas como un diente permanente que se traba con el diente de abajo, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué? Porque como junto con que salir los dientes se está desarrollando el hueso de la maxila y desarrollando el hueso de la mandíbula, no quiere que si yo trago el hueso no se desarrolla, queda chico. Entonces, para que eso no se trabe, las cúspides son más cortitas, entonces se permiten resbalar. Resbalan una con otro diente. La dentadura de los niños resbala más que la de los adultos. ¿Para qué? Para permitir el desarrollo de la mandíbula del niño o de la maxila, que no esté trabada por la altura de las cúspides, ¿no? Factor que favorece el desarrollo del hueso alveolar de la maxila y mandíbula. Pero al mismo tiempo se facilita la generación de alteraciones de la relación maxilo-mandibular por los malos hábitos o influencias genéticas. Pero eso mismo, si es una cosa favorable para el desarrollo, es una cosa desfavorable para los malos hábitos. Porque el niño que se chupa el dedo o que chupa mucho chupete, ¿no es cierto?, transforma el desarrollo de la maxila y de la mandíbula a raíz de que es lábil el movimiento y se puede mover fácilmente. Y por lo tanto, se produce allí en ese minuto una alteración del desarrollo y de la relación entre maxila y mandíbula. Por eso que los niños no tienen que chupar chupete mucho, así un poquitito nomás para que deje de llorar, ahí se le saca, o que se chupen el dedo, o que se muerdan el labio, o cosas que empiezan a adquirir los niños, y si uno se los permite, se van a producir alteraciones. Eso todo, eso se produce porque las cúspides son de menor altura, no hay tanta interferencia, ¿no? Si un adulto, ya una persona adulta, grande, se le ocurre a los 30 años empezar a chuparse el dedo, no va a pasar nada, ¿no? Pero en un niño sí va a pasar. Ahora, las raíces de los molares temporales son más curvas y aplanadas, permitiendo la ubicación de los gérmenes de los premolares. Para el dentista puede significar dificultades en la extracción, sobre todo temprana, y la terapia pulpar, tratamiento de endodoncia por la misma curvatura de las raíces. Ya, punto 1. Las raíces son muy curvas, así, curvas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en medio de la raíz se empieza a desarrollar el germen del diente permanente. Entonces, por eso la raíz es curva. Y como aquí se desarrolla el diente permanente, está apoyado aquí y acá, esta raíz no es redondeada, es bien plana, planita. Entonces, como es planita la raíz, planito aquí, ¿no es cierto?, no son redondeadas las raíces. Por lo tanto, digamos, para hacer los tratamientos de endodoncia cuesta bastante. Ahora, supóngase que un diente que tiene las raíces así, que el germen está aquí al medio, y el diente se quebró, se echó a perder, no se preocuparon de él, se produjeron caries, y se hizo pedazo el diente, y hay que sacar las raíces, porque aquí al medio está el germen del permanente, y hay que sacar las raíces. Es muy difícil, hay que tener mucho cuidado y saber bien esta situación, porque hay que sacar raíz por raíz, dando la vuelta, para no salir con el diente permanente, porque uno va a sacar, voy a sacar este diente de leche, y dice, no cuesta nada, son de leche, lo tomo, lo saco, y no lo hice con cuidado, y cuando lo saco me doy cuenta que entre medio de las raíces que saqué el diente de leche, tengo el diente permanente extraído, cuando todavía ni siquiera se había terminado de desarrollar.
Entonces es una dificultad para los tratamientos de los dientes desiguales, esta forma de las raíces que tienen los dientes, los molares de los niños. Hay que tener mucho cuidado. De ahí la importancia que tiene. Ustedes ven que hacer tratamiento en los niños es complicado. Siempre es más complicado que el adulto. Por lo tanto, de ahí la importancia que tiene el que el niño, mientras más chico, sea más riguroso en cepillarse los dientes. Al niño de chiquitito hay que empezar a limpiarle los dientes. Apenas empiezan a salir, ¿no? Limpiarle los dientes. No permitir que se formen mucina alrededor del diente, que se pongan caries en el diente, porque el tratamiento siempre va a ser más complicado. Y más complicado y cada vez más complicado. Hay que preocuparse. Entonces la higiene dental, el uso del cepillo de dientes, es una cosa pero fundamental. Avanzamos un diente 3.7, un diente 8.5. Miren, este es un 3.7, este es un adulto. El segundo molar inferior, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 cúspides, 2 raíces, una mesial, otra distal, ¿no es cierto? Gruesa. Miren el diente 8.5, el del niño. Miren la raíz. ¿Se fijan? Y aquí el hueco, el espacio. Porque aquí está el germen del permanente. Supóngase que el diente se hizo pedazo hasta ahí. Se hizo tira. Eso se ve frecuentemente. Entonces yo lo tomo de ahí y lo saco. Si no lo saco con cuidado, lo más probable es que salga con el germen. Y sacar el diente el definitivo, lo saqué junto con el permanente, ¿no? Ahí se vio clarita esa situación. El incisivo central superior, a ver. La primera diferencia notoria con su homónimo permanente es que su dimensión coronaria mesodistal es mayor que aquella férrico-incisal. Esta distancia es mucho mayor, proporcionalmente, que un diente adulto. Esta cara vestibular ligeramente convexa, con poca evidencia de surcos o líneas de desarrollo. El ángulo mesodistal es casi recto y más obtuso el ángulo distal. El mesial, el distal. Ahí se ve ahí se ve su borde, el borde marginal con el cual muerde, ahí por vestibular y ahí por palatino, ¿no? Ahí tienen este es el diente número 5.1. Primer cuadrante del lado derecho, el número 1. El incisivo central superior, seguimos con él. La cara palatina ahora es cóncava, como todos los incisivos, con un símbolo también, y los procesos marginales bien marcados. No suele haber surcos y fisuras. Las raíces cónicas, con una inclinación aplicada hacia vestibular, hacia el vestibular, hacia distal, posiblemente debido al hecho que en esa zona se encuentra el folículo del permanente. La cámara pulpar y el conducto corresponden a la forma externa sin constricción apreciable a nivel del cuello. Así que sigue recta de aquí, de aquí, de aquí. No hay una gran diferencia con la cámara pulpar cuando pasa de las raíces a la cámara. Que lo definitivo es más marcado. Llegó aquí y da la curva. Y lo sigue una curva derechita hasta acá. El diente 5. Ahora, el diente 5.2. Incisión lateral. Más pequeño que el anterior, naturalmente. Tiene un ángulo incisal distal más redondeado. El mesial y la raíz inclinada hacia distal. La cara palatina es menos prominente. La raíz es similar a la del central, aunque en proporción a su corona es más larga que el central. Es interesante esta diferencia. Este dientecito de leche tiene una raíz larga, proporcionalmente con su corona. Más larga. Bien.
El canino superior es más grande que los incisivos en todas las dimensiones. Todas las superficies coronarias son convexas, igual con los adultos. El canino es tremendo y grande, ¿no? Que hay una constricción cervical, más notoria que los incisivos, posee una cúspide prominente, como todos los caninos, que divide el borde incisal en dos vertientes, una mesial, una distal, y siendo mesial la más larga, a diferencia del canino permanente. La cara palatina tiene un proceso central, fosa, procesos marginales, lo cual da a esta pieza un aspecto robusto, ¿no? Siempre los caninos son más firmes, más gruesos para el canino que desgarra. No se olvide nunca lo que les dije, que el canino el que le da la forma a la cara, ¿no? Ustedes sin canino son un viejo, tengan la edad que tengan. Sin dientes, con el puro canino, son una persona sin dientes, ¿no? Con un viejo sin dientes. O si pierden el canino, se pone el viejo. La raíz larga, presentando un aumento característico del diámetro, después la aparente constricción del cuello, afinándose de ahí al ápice. Se comprime y después se ensancha hasta el ápice. La cavidad pulpar, como todas las cavidades pulpares, sigue la forma externa con un cuerno central más alto, seguido por el distal y el mesial. Ahí se el canino superior. Si avanzamos ahora al primer molar superior. El primer molar superior es interesante porque la forma geométrica básica en su cara cruzada es triangular, medio triangular. Las caras es triangular al converger las caras proximales a palatino, o sea, convergente. La cúspide palatina, esta cúspide, es la más grande, seguida por la mesiovestibular y siendo la dicha vestibular muy rudimentaria esta chica. Entonces una gran cúspide palatina, siempre las cúspides de adelante son más grandes, aquí no. Esta es la grande, la palatina, la mesiovestibular lo sigue y continúa la distovestibular. Entonces aparece 1, 2, 3. Este diente parece como un premolar así rudimentario definitivo, ¿eh? Pero este es el primer molar. La cúspide muy rudimentaria así y a veces inaparente. En relación a la cúspide mesiovestibular, al examinar lo vestibular, llama inmediatamente la atención el mayor ancho y la altura de la cúspide, que con su característica protuberancia cervical de su forma acampanada, ¿no? Ahí se le nota mucho la forma acampanada. Entonces, como se le nota tanto, alrededor del cuello del diente se le ve toda una protuberancia que lo rodea, ¿no? Que rodea este dientecito, el 5-4. Avanzamos. Aquí ven ustedes, en esta foto no se nota también, pero no es un tubérculo, esto le da la vuelta a la raíz. Esta proteína, con la foto no se aprecia. Una característica típica de la cara cruzada es la presencia de un proceso transversal, que conecta la cúspide mesiovestibular, que era la segunda más chica, ¿no es cierto?, con la palatina, dividiendo la cara cruzada en un sector mesial pequeño y un sector distal más grande, ¿no? Un sector mesial, aquí hay una cresta marginal, aquí hay otra, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la cúspide que a veces, dice que a veces ni se nota. Ese es el diente 5-4. Las dos raíces, ahora como tienen estos dientecitos superiores tienen 3 raíces, siempre tienen 3 raíces los molares superiores. Las 2 raíces vestibulares, mesial y distal muestran la divergencia clásica de los temporales. ¿Ves?
las raíces vestibulares, abiertas, porque aquí al medio va el germen, y allá tenemos la raíz palatina. Tiene 3 raíces, ¿no es cierto? El 5-4, ¿ven ustedes? En la cámara pulpar tiene 4 cuernos, siendo el medio bursal y el labial, y con solo un conducto radicular por cada raíz. Cada raíz tiene un conducto radicular. ¿No? Uno. Ese es el diente 5-4. Ahora vamos al diente 5-5, que es el segundo molar superior. El diente 5-5 es, ¿cómo le dijera yo? Es el homólogo del primer molar superior definitivo. La morfología de este molar es similar al primer molar permanente superior, con la misma disposición de cúspide y fisura. Fijaron ustedes que el primer molar superior parecía premolar definitivo. El segundo molar superior de los niños se parece al primer molar definitivo. Inclusive en su cara dorsal, en su cara palatina, presenta también el tubérculo de Carabelli. Hasta en eso le copia, ¿no? El tubérculo de Carabelli. La cúspide de la palatina es la más pequeña, siendo la mesio y dicho de tamaño casi igual. La mesio, no sé, esta, la mesio palatina, la mesio y la dicho vestibular de tamaño casi igual. La submisión cruzada muestra 3 fosas, distal, central y media. Como el primer molar permanente de la cara cruzada resulta dividida con un proceso oblicuo desde la disto vestibular a la mesio palatina. De ahí a acá, ¿se fijan ustedes? Que cruza ese proceso, esa cresta transversal, que ya no es una cresta triangular. Aquí hay una triangular, pero esta es transversal porque ya de cúspide a cúspide, ¿cierto? De cúspide a cúspide. Un profesor rico. Además, la cúspide mesio-palatina, la mesio-palatina, igual que los adultos, además de la cúspide, presenta un tubérculo en su cara palatina, surco o fosa de Carabelli. Ahí, ¿no? Tiene un canal de desarrollo también, nosotros ahí, y otro allá, en vestibular. Entonces, el segundo molar superior, muy parecido al primer molar definitivo. De sus raíces, aquí lo tenemos, ahí está el tubérculo, la palatina es la más larga, ¿no? De las 3. La disto vestibular más pequeña, muy divergente, de tal modo que el ancho interradicular es mayor que el ancho de la zona por la forma de campana. Y como en este dientecito aquí se va a venir por el molar superior, no sé si tiene que tener el espacio para recibirlo ahí. En la cámara pulpar hay un cuerno para cada una de las cúspides, siendo el mayor el mesio vestibular y en orden decreciente el mesio palatino, el disto bursal y el disto palatino. Puede haber un cuerno en relación al tubérculo de Carabelli. Podría encontrarse un cuernito que también parece por tubérculo. Así que si se me rompió esta diente tengo que tener cuidado, porque este cuernito también puede tener un cuerno pulpar y tengo que tener cuidado de no llegar a tocarlo. Porque si lo toco, tengo que hacer el tratamiento. Imagínense el tratamiento de endodoncia en estos molares. A veces no se puede hacer. Hay que hacer una pulpotomía solamente y la cuestión es el resultado incierto, ¿no? Ahora bien, vamos a los dientes de abajo. Incisivo central inferior. Es la más pequeña de las piezas temporales. De todos los dientes, los dos que salen al medio, que son los más chiquititos. La corona es simétrica con los ángulos medios y discos excesivos que hacen el plano, estando el borde por lo general perfectamente coincidente con el plano horizontal.
el dientecito de leche este muy parejito, el 7-1. Y es por lo, como habíamos dicho en la parte general, que siempre los dientes inferiores anteceden en su erupción a los superiores. Entonces este es el primer dientecito que uno le ve al niño, que le aparece al niño a los 6 meses de edad. Este dientecito, ¿no? Esa paletita chiquitita en medio de un lámigo. El incisivo central inferior ahora. Seguimos con él. Las caras vestibulares y lingual son ligeramente convexas y cóncavas respectivamente con pocos detalles. Una convexa, la vestibular, y la otra cóncava por atrás. Parecen un cincelito, muy marcadito así. Es muy difícil distinguir un incisivo central y un incisivo lateral inferior. Yo nunca le voy a pasar uno y dígame qué diente es, porque para identificarlo bien tengo que tener los dos juntos. Los dos juntos y de la misma persona. Porque de diferentes personas ya no podría identificarlo, ¿no? Las caras vestibulares igual son ligeramente convexas. La raíz, ligeramente comprimida mesodistalmente, como todos los dientes, la raíz se comprimida mesodistalmente. Por eso que a veces, cuando son bien comprimidas, presentan un surquito aquí en medio. Adelgazando desde el ápice, en la anatomía interna se describe la constricción de la cavidad pulpar a nivel del cuello, detalle diferente a todos los grupos de incisivos. Una constricción a nivel del cuello, ¿no? Ahora, cuando ustedes estén tallando sus dientes, todos estos detalles que nos vamos conversando aquí tienen que quedar plasmados en el dibujo, en el diente que ustedes están haciendo. O si bien es cierto, en el diente chiquitito que ustedes tienen en su mano, no se notan mucho los detalles. Cuando me pasen a mí el diente de 10 o 12 centímetros, se notan los detalles y tienen que aparecer. Cuando dice que las raíces tienen una leve constricción aquí en medio, no hay como una pequeña depresión, un canal, ese canal tiene que verse en el diente que ustedes tallan, ¿no? El incisivo lateral inferior es muy similar, aunque ligeramente un poquito más ancho y largo, un poquito más grande. Por eso, pero como es tan poquitito, como les digo, les repito, no sé si me lo pasan solo, yo no sé si el central o el lateral. Si pasan los dos juntos, sí. El ángulo coronario y intersticial es un poco más obtuso. El incisivo lateral inferior, la raíz presenta un surco también. Aquí algo se ve en la foto. Es muy difícil, como les digo, sacar fotos a los dientes. Porque como son tan blanquitos, reflejan la luz. O sea, es complicado. La raíz presenta un surco de presión en la zona central. Ahí está, ¿viste? Un surco. Y se curvan hacia distal. Ligeramente curvado, casi nada, pero algo. Porque ese es distal. Este ángulo más agudo es mesiano. Ese es distal, ¿no? Por eso que este es un diente. Canino inferior, como el canino del niño inferior. Más esbelto que el superior. La corona tiene una dimensión mesodistal, que es menor que la cervico oclusal, ¿no es cierto? El diente aquí está, este canino, ¿no? Bien, entre paréntesis, canino no ana, o sea, dientes de leche no les paso para que tallen, ¿no? Les paso solamente dientes definitivos. Estos serían demasiado complicados. El canino inferior. Las vertientes incisales están invertidas al superior. Esto es, la vertiente distal es más larga. Los detalles anatómicos son menos notorios. La pulpa es conforme al aspecto externo. El canino inferior. El diente 8.3. Canino inferior. No son tan potentes como los adultos, pero igual tienen el borde marginal con una cúspide, porque sirve a los niños para desgarrar el alimento, ¿no?
conforme al aspecto. Primer molar inferior. ¿Qué pasa con el primer molar inferior? La forma general de la corona, al ser examinada desde bursal, es romboidal, existiendo dos cúspides, fosas y bordes marginales bien marcados. El primer molar inferior. ¿Ven ustedes? Aquí hay una cresta transversal, una fosa, otra fosa, dos cúspides fosas, borde marginal, vestibular y lingual. Ahí tenemos el primer molar inferior. Las raíces, dos raíces. Todos los molares inferiores tienen dos raíces, los adultos y los niños, dos raíces. Tiene dos raíces mesial más divergente que un molar permanente. Divergente, porque tiene que alojar el germen del permanente, ¿no? Primer molar inferior. Es muy difícil conseguirlo porque uno siempre, cuando los niños pierden los dientes, las raíces ya están retraídas por el desarrollo cuando los pierden de forma normal. Para obtener estos dientes así naturales, enteros, debe ser que hubo algún accidente, alguna cosa muy anómala por la cual el niño perdió estos dientes, ¿eh? El primer molar inferior. Miren, cuando hablamos de los tubérculos, en esta foto se ve muy bien cuando uno habla del tubérculo molar que está alrededor de los cuellos, de los dientes deciduales. Ven ustedes, el diente va ahí, un cototo, pero este cototo da vuelta todo el diente, a lo largo de todo el cuello, pero en vestibular se ve mucho, y eso se llama un tubérculo molar. Es diferente al tubérculo de Carabelli, que se presenta en los molares superiores, los primeros molares superiores definitivo, y en el segundo molar superior de leche. Diferente, ¿no? Este no, es alrededor del cuello, porque los tubérculos, los Carabelli están por ahí. Este no, está en el cuello, el tubérculo molar. Si uno pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el tubérculo molar y un tubérculo Carabelli? Punto 1, el tubérculo de Carabelli se encuentra en la cúspide palatina, ¿no es cierto?, de los dientes. Y el tubérculo molar se encuentra en el cuello de los dientes definitivos, deciduales. Hay que tener claras esas cosas. El segundo molar inferior ahora, nosotros habíamos dicho que el segundo molar superior de los niños era muy parecido al primer molar definitivo, arriba. Y abajo sucede lo mismo pero al revés. El segundo molar de los niños es muy parecido, pero en miniatura, al primer molar definitivo. El segundo más parecido al primero definitivo. Y aquí lo tienen ustedes, miren. 1, 2, 3, 4, 5 cúspides. El único diente que tenía 5 cúspides de los adultos era el primer molar definitivo. Aquí el segundo molar inferior de los niños tiene estas 5 cúspides. La calo cruzal de este molar es similar al segundo molar permanente inferior, con la misma disposición de cúspide y fisura. Por lo tanto, tiene 3 cúspides vestibulares, siendo la mayor la cúspide distopalatina. La más grande es la distopalatina, ¿no? Esa es la distal. La mesiovestibular, distovestibular, mesiopalatina, distopalatina y distal, la número 5. Vean ustedes. Segundo molar inferior, seguimos con él. 3 fosas o cruzales tiene, las cuales la central es la más profunda. El surco central tiene una forma de M o W si lo miramos al revés, ¿no? Igual que los adultos, ¿no? De la cual escapan surcos, 2 hacia vestibular y 1 hacia lingual. Uno
uno aquí y uno para atrás. De hecho, el mesial es más profundo, terminando en la cara electoral, es el más profundo, terminando con un agujero ciego. Ahí. Estos son los surcos del desarrollo que quedan, ¿no es cierto?, de los vestigios, de los lóbulos de los cuales se forman los dientes. El segundo molar inferior. El segundo molar inferior es la raíz mesial, porque tiene dos raíces, la inferior, una mesial y una distal. Son divergentes, permitiendo que se aloje el germen del diente definitivo aquí, ¿no es cierto? Este aquí va el germen, va subiendo, al ir subiendo se empiezan a reabsorber las raíces, se van reabsorbiendo, hasta que se terminan de reabsorber bien, cuando el diente está avanzado acá allá, y ya cuando está por aquí, este diente definitivo, estos están sueltos, ¿no es cierto? Ahí cuando se caen solitos casi, con un hilito se los tiran así y sale el diente. Sale el dientecito ahí, y este ocupa el lugar que le corresponde, ¿no? En el segundo molar. Esto ahora no nos vamos a ver en cirugía, porque ya no trabajo en cirugía, ¿no? Hay mucha gente ahí, escucho los pelos.